Ahí está. Bueno, de más está decir que cuanto más interactiva podamos hacer la clase va a ser mejor. Reitero la invitación a encender las cámaras. Y bueno, el profesor Elías Mantero me pidió que charlara un poquito con ustedes de los aspectos procesales de los arrendamientos urbanos. Y bueno, dado esta cuestión de horario que hubo a último momento, con una confusión, porque yo tengo mañana una conferencia en el Colegio de Abogados sobre arbitraje, entonces no podí, el don de la ubicuidad todavía no lo tengo ni lo voy a tener. Es que decidimos adelantar esta clase por Zoom, pero por eso también la estamos grabando y luego va a ser subida seguramente a EVA, alguna plataforma para que ustedes puedan consultar. Dado esto también, lo que vamos a hacer es en la clase de hoy ver algunas cuestiones generales, procesales generales, y nos vamos a adentrar en distintos procesos, en realidad en la próxima clase. Yo imagino que ustedes son todos estudiantes que ya han tenido procesal uno y procesal 2, así que va a ser más fácil poder a veces ir directo a los problemas y no tanto a mucho contenido explicativo, aunque si es necesario lo hacemos para poder ir refrescando. Por eso puede estar bueno el intercambio, el ida y vuelta con ustedes, para poder manejarnos en los niveles de profundidad que más les sirvan a ustedes. Eh, En relación a los procesos arrendaticios, podríamos... Ah, perdón, antes, Alfredo, antes que empezara la clase, Carlos Pou me hizo Sí, una pregunta, me comentó que ustedes habrían explicado muy correctamente, por supuesto, en clase, un problema de legitimación causal, ¿no? No de legitimación procesal, es un problema más sustantivo, pero perdón, un problema de legitimación procesal, que es un problema no solo sustantivo, sino procesal, relativo a si el administrador de propiedad horizontal tenía legitimación procesal en el vínculo de representación legal, digamos, mm, para los supuestos de reclamaciones contra los copropietarios de la propiedad horizontal. Y que ustedes, sí, y que ustedes le habían manifestado el criterio restrictivo, respecto de que en principio no tiene legitimación procesal, por supuesto que no causal, no es el responsable, ¿no? No estamos hablando de un juicio que se le haga al administrador por responsabilidad por administrar mal. Estamos hablando de emplazar al administrador en realidad para que éste ejerza su legitimación procesal y actúe en defensa de los copropietarios. Seguramente, yo no estuve en la clase, pero la tesis que desarrollaron los profesores se vincula con que las leyes de propiedad horizontal han dado la representación legal del administrador en el sentido de lograr la protección y conservación de los bienes comunes, ¿verdad? Y por lo tanto parece tener, en un primer análisis, un contenido activo, digamos. Es una legitimación procesal activa para salir a defender, los derechos de la copropiedad, para conservar los espacios comunes. Por ejemplo, el caso más claro es salir a promover el juicio ejecutivo o la vía de apremio para el cobro de gastos comunes, por ejemplo. Eh, o promover una demanda al juicio de al lado por haberse apoyado en el edificio y no haber pagado la medianera. Bueno, ahora, allí no hay ningún problema y hay fuente legal. El problema es cuando se pretende demandar a los copropietarios emplazando al administrador y pretendiendo que éste ejerza esta representación legal. ¿Y cuál es el problema de esta visión? A texto expreso la ley no lo dice, pero ¿cuál es el problema? Estamos queriendo exorbitar el sentido por el cual la ley otorgó esta especial legitimación procesal. Porque primero, habría que ver si este tercero o este copropietario que quiere demandar a los demás lo está haciendo en defensa de bienes comunes. Si ya no lo está haciendo en defensa de bienes comunes, sino lo que lo está haciendo en defensa del patrimonio propio, ya estamos fuera del ámbito de la representación legal del administrador. Eso ya explica que esta legitimación procesal no existe. Pero aún en algún caso raro, no sé, que se estuviera defendiendo, si es que el derecho sustantivo permitiera esto, la verdad, un acto de conservación sobre un bien común y se pretende demandar a los demás
copropietarios. El problema es que cualquier eventual condena a hacer, dar o no hacer, y sobre todo a dar suma de dinero que pueda estar contenida, va a invadir la esfera jurídica del patrimonio del copropietario, lo cual ninguno de los copropietarios otorgó un poder al administrador, no le dio la representación voluntaria al administrador para que se agreda eventualmente su patrimonio. Por tanto, sea porque la cuestión no está vinculada con la conservación de bienes comunes, o aún si en una hipótesis de laboratorio estuviera vinculada, raro, ¿no? Pero a la protección de los bienes comunes, teniendo legitimación causal un copropietario para hacerlo, no sé, me imagino un acto de administración, de conservación de un bien común que quiere hacer un copropietario, la sola posibilidad de que se pueda afectar el patrimonio individual de cada uno de los copropietarios da cuenta de que la legitimación de la legitimación procesal, que los sustancialistas van a ver más como la representación para actuar en juicio, no puede ser suficiente en cabeza del administrador porque no fue creada para eso. No sé, Alfredo, si es un poco eso la visión, porque el estudiante medio me sorprendió con esa cuestión. Sí, la verdad, yo no llegué a escuchar Ah, lo que preguntó, pero lo que habíamos hablado en su momento era que había una discordancia entre lo que se le reconocía, era más desde lo práctico que desde el análisis de sentencias y que desde la teoría, digamos, o desde el soporte del derecho positivo, cuando el derecho positivo no es demasiado claro en cuanto a lo que es representación, o si es activa o pasiva o hasta dónde va. Pero habíamos hablado de que en su momento de que la representación que se la reconoce jurisprudencialmente normalmente es solamente para en lo que sería legitimación activa, para iniciar procesos que tienen que ver con la defensa de los bienes comunes o en general con cuestiones comunes de la copropiedad, y que eso no se le reconocía cuando se trataba de ser demandado. Y en ese caso lo que correspondía cuando... Y hay una sentencia que justamente la de Simón, que es desde cuando Simón era juez letrado, que Simón tiene un texto que después lo repiten en general en casi todas las sentencias, que dice que el ámbito natural de actuación del administrador es la legitimación activa para los bienes comunes o cuestiones comunes, pero que cuando está comprometida la concreta individualidad de los patrimonios de cada copropietario, una frase más o menos de ese estilo, se entiende que justamente como no se le concedió poder de representación específicamente para eso, quedaba por fuera. Y ahí lo que en su momento habíamos planteado era que digamos, hay inconvenientes que eso genera, porque, claro, si es un edificio en lo que hay, no sé, 500 copropietarios, tener que demandar uno a uno y no poder demandar al administrador complica, digamos, prácticamente la cuestión. Y después el tema de que es un poco incongruente en alguna medida permitir que el administrador vincule o aparentemente vincule la copropiedad con los terceros, pero después no se le reconozca a los terceros la posibilidad de accionar contra el administrador, o sea, en representación de los copropietarios, como que eso es algo que en el derecho uruguayo pasa además porque no es persona jurídica la propiedad horizontal o no se la reconoce como tal. Si se la reconociera como persona jurídica, no habría problema, pero en este caso, bueno, la consecuencia es la que comentabas vos, y Diego, de acuerdo. No, perfecto, más o menos lo que vimos. Ciertamente, desde el punto de vista práctico, genera sus dificultades. Ahora, desde el punto de vista teórico, parece difícil poder sostener con seriedad que el administrador pueda reconocerse una representación para que se direccione hacia él pretensiones que en definitiva van contra los demás copropietarios. Reitero, primero, por el límite de que esa pretensión tendría que vincularse objetivamente con la cuestión de la protección o conservación de los bienes comunes. Si no, ya directamente estamos fuera del objeto de esa representación legal. Y segundo, por una cuestión vinculada con la finalidad de esa representación, que es precisamente la conservación de esos bienes comunes, que parece ser una fase activa, no al extremo de que el administrador tenga que salir a defender el patrimonio de cada uno de los copropietarios. Me temo que los administradores cobrarían más caro si tienen que salir a defender la situación jurídica de cada copropietario. Pero sí presenta una dificultad. A ver, vamos a entendernos. En general, si es un edificio normal, no sé, imagínense que tiene 15, 20 apartamentos y bueno, habrá que hacer 15, 20 demandas y el domicilio lo van a tener fácilmente identificado y generalmente va a ser la propia unidad.
Y No, a si mí no, no me bueno, llegan sí, las cosas por el hay un correo ni micrófono nada. abierto de Julieta dos Santos. Y, Ay, tendrán, perdón. bueno, y tendrán que hacer una tarea de investigación. Bueno, ahora vamos al tema que nos ocupaba. De vuelta, para los que recién ingresaron, yo soy Alejandro Santi, docente de Derecho Procesal en esta facultad, de este año de Procesal 2, en un grupo que antes era del profesor Simón, a quien quiero también homenajear nuevamente. Y también soy docente de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo. Y bueno, el profesor Mantero, también Alfredo, me pidieron que viniera a hablar un poquito con ustedes de aspectos procesales de los arrendamientos urbanos. El plan es, como en esta clase hay poquitos participando, se cambió de horario, la estamos haciendo online, ver algunos temas generales y profundizar de pronto en la próxima clase que va a ser presencial y vamos a poder entrar más en la médula de las cuestiones. Mi aspiración es a que esto sea interactivo y que interrumpan y que hagan las preguntas que consideren del caso. Y también mi aspiración sería que encendieran las cámaras los que están en clase, pero bueno, es una aspiración que parece que no logra demasiada satisfacción. Bueno, ustedes saben que el capítulo 7 de la 14219 está vigente, porque así, en realidad todas las normas procesales de la 14219 están vigentes, porque así lo ha declarado el artículo 546 del CGP. Ustedes saben que el CGP derogó todas las normas procesales anteriores y también aquellas dejando vigente aquellas que tuvieran efectos sustanciales particulares, pero expresamente deja vigente las normas procesales de la ley de arrendamientos urbanos, también la de arrendamientos rurales, sin perjuicio de algunas modificaciones de ese régimen que hace el propio artículo 546 del CGP. Si nosotros, si tienen un código, un CGP ahí a mano, podrán ver que el 546.1, lo voy a abrir también, por si no tienen el código a mano, vamos leyendo, que el 546.1 precisamente dice esto que les vengo de decir. Esperen que ya 546.1 dice, quedan en vigor todas las disposiciones de las leyes de arrendamientos urbanos y rurales, decretos leyes números 14.219 de 4 de julio de 1974 y 14.384 del 16 de julio de 1975 y sus modificativas, con las modificaciones que establecen los ordinales siguientes en materia de procedimiento. Entonces, deja vigente, da ultraactividad a la ley anterior, pero a su vez dice que hace algunas modificaciones. Las modificaciones vienen inmediatamente enseguida en el 546.2, que le confiere estructura monitoria a los procesos arrendaticios, a los procesos de desalojo. Dice el inciso 2, los procesos de desalojo urbano y rural, incluidos aquellos en que se reclama la restitución del bien dado en comodato, o sea que no solamente en situaciones arrendaticias, sino también el desalojo del precario, sean estos con plazo o precario, tramitarán por el proceso de estructura monitoria artículos 354 a 360. No es menor, no es menor, y tenemos que prestar atención, el alcance de la remisión, que va del 354 al 360, porque el proceso monitorio, por lo menos uno de sus medios impugnativos, el juicio ordinario posterior, seguramente lo recuerden, está en el 361. Por tanto, deberíamos concluir que el juicio ordinario posterior no existe en materia de procesos arrendaticios. Ya les alerto que esta conclusión es provisoria. ¿Por qué? Para los arrendamientos sin garantía de la ley de urgente consideración, la remisión alcanzó al 361, con lo cual esos sí tienen ordinario posterior. El plan de la clase de hoy es hablar de normas generales y recién la clase que viene vamos a ocuparnos básicamente del desalojo de mal pagador y del desalojo de vencimiento de plazo, tanto en el régimen
de la vieja ley de desalojos, la 5.000, 187, en la 14.219 y también en la ley de urgente consideración para los arrendamientos sin garantía. Pero sin perjuicio de ello, vamos a ir adelantando algunas cuestiones. Así que el medio impugnativo, juicio ordinario posterior, no está presente en los procesos arrendaticios. Veamos, para ubicar las cosas con algún sentido. Esto no merece demasiado problema para los procesos arrendaticios de desalojo de mal pagador, desalojo por vencimiento de plazo. ¿Por qué no presentan demasiado problema? Bueno, no presentan demasiado problema porque estos desalojos, como veremos en el régimen general, no tienen limitación de excepciones, al menos no hay limitación de excepciones legalmente establecidas. Y ustedes saben que el 361, el juicio ordinario posterior, es un medio impugnativo que va dirigido al tratamiento de defensas exiliadas del proceso monitorio. Con lo cual, no importa. Ahora bien, algunos de los desalojos de la LUC, de los arrendamientos sin garantía, sí tienen limitación de excepciones. Con lo cual, la remisión al 361 es razonable, puesto que en ella se va a poder, en el juicio ordinario posterior, se van a poder tramitar defensas que han quedado exiliadas del juicio monitorio de desalojo. Profundizaremos la clase que viene en esta cuestión cuando veamos los desalojos de los arrendamientos en los que se ha pactado el régimen, que no tienen garantías y que se ha pactado el régimen de la ley de urgente consideración de este gobierno que está terminando ahora. Eh, Así que tenemos la estructura monitoria. Pero la estructura monitoria, ustedes saben que en el CGP está desarrollada a través del modelo del juicio ejecutivo. ¿Vieron? No sé si recuerdan, cuando vieron procesal es medio raro, uno en el programa de procesal tiene el tema proceso monitorio. Pero resulta que después la ley no disciplina el proceso monitorio en términos generales, sino lo que regula es el juicio ejecutivo. Y después otros pequeños monitorios. Así le llamamos, también el juicio de entrega de la cosa. Bueno, por tanto tenemos que ir adaptando la regulación del juicio ejecutivo a juicios que no son ejecutivos, que son monitorios de desahucio, monitorios de desalojo para recuperar el bien dado en arrendamiento o también en la situación del ocupante precario. Y también tenemos que ir trabajando, adaptándonos a que leímos recién que en el 546.1 se han dejado vigentes las normas procesales, básicamente del capítulo 7 de la 14.219 y también algunas normas procesales de la 5.184, por tanto, y de otras leyes. Por tanto, tenemos que eh, ir adaptando plásticamente el régimen del monitorio del juicio ejecutivo a juicios que no son ejecutivos y a juicios que además mantienen ciertas regulaciones. Y frente a ciertas regulaciones que siguen vigentes, tenemos que ir comparándolas con el CGP para ver si no hay, a pesar de la declaración de su vigencia, una contradicción con el régimen del monitorio y definir qué prevalece. Tarea que no ha sido sencilla y que la doctrina y la jurisprudencia han ido elaborando poco a poco. Luego el propio 546, muchachos, me interrumpen por favor las veces que quieran, Alfredo, las veces que quieran, es que así lo hacemos más ameno y no monopolizo el uso de la palabra, que no es la idea. De pronto el jueves en forma presencial es más fácil de hacerlo. Luego la propia ley dice que en el 546, numeral 5, aclara que algunas pretensiones tramitarán por el proceso extraordinario. Y básicamente menciona la revisión del precio del arrendamiento, la reforma y la clausura del plazo. La reforma y la clausura del plazo son verdaderos procesos incidentales al proceso principal de desalojo de mal pagador, ambas. En la reforma lo que se pretende es modificar el plazo de desalojo de mal pagador, al desalojo por vencimiento de plazo, el mal llamado desalojo del buen pagador, y la clausura, como la propia palabra lo dice, apunta a la verificación de un modo extraordinario de conclusión del proceso, que es esta precisamente por la declaración de la clausura, que se termine el desalojo.
Vamos a ver también que esto genera alguna dificultad. No le llama la atención, recuerdan de procesal, a ver si alguien se anima a participar, esto de que la clausura y la reforma sean extraordinarias cuando acabamos de ver que los desalojos son monitorios, ¿no? ¿No les hace ruido, no les molesta, no les genera algún interrogante, alguna duda? ¿Alguien que? Sí, Carlos, profe. Sí, diga. bueno, en cuanto a eso, es que está explícitamente en la ley el tema de tanto la clausura como la reforma del plazo, en donde pasaría en la reforma el demandado, que es el inquilino mal pagador, pagando, poniéndose al día con lo que debe, más un 20% por conceptos de multas y las moras, más la comisión que cobra el banco depositándolo en una cuenta a esos efectos en el Banco República, cambiar el plazo al del inquilino buen pagador, que en la 14.219 es de un año el desalojo. Lo que pasa es que eso tiene que, de alguna manera, pienso yo, que sustanciarse rápidamente, porque estamos en un proceso dentro de un proceso, porque si ese inquilino pretende hacer eso y después no lo concreta, hay que continuar con el proceso de desalojo como se venía tramitando. Bueno, y el proceso de clausura es con un 40% en lugar de un 20%, con el derecho de hacerlo solo una vez durante la vigencia del contrato, o bueno, ya incluso a contrato, no sé si a contrato vencido, sí o no, eso me queda la duda. Pero Si hay, Carlos, después vamos a ver cuando veamos estos procesos con más detenimiento los requisitos. Ahora, del punto de vista estructural, ¿no? Usted algo ensayó, a usted o a alguno de los compañeros, ¿no le llama la atención? ¿No hay un problema acá? Yo siempre le digo a los estudiantes de procesales como que adentro de una hormiga pusimos un elefante, digamos. Porque la estructura del proceso monitorio es una estructura de sumaria, de un proceso abreviado, que pretende la aceleración de los plazos. ¿M? Sin embargo, el proceso para reformar el plazo de desalojo o para clausurar el propio proceso de desalojo tiene una estructura mayor, sería el elefante. Tiene la estructura del proceso extraordinario, es decir, demanda, traslado por 30 días, contestación, auto inicial, audiencia única, diligenciamiento de los medios de prueba, sentencia. Muchos meses contra algunos meses o algunos días en el caso del monitorio de desalojo. Lo que, siendo que además, mientras no haya sentencia, no tiene efecto suspensivo porque no deja de ser un incidente, con lo cual genera bastante perplejidad. Vamos a ver, más avanzada la clase, cuáles han sido algunas de las soluciones polémicas creadas por la doctrina y más que por la doctrina, yo les diría aplicadas con un criterio pretoriano de pura practicidad con el que extrañamente estoy de acuerdo, porque generalmente no estoy de acuerdo con esas formas de proceder, pero para poder dar cierta racionalidad al sistema. Pero por lo menos, ahora que estamos recién empezando y ubicando la vigencia de las normas con el 546, nos tiene que llamar la atención que aquí hay un problema. Luego el 546, numeral sexto, punto 6, nos dejan claro que si lo que queremos hacer es el proceso de daños y perjuicios, la rescisión del contrato y acumular con ello, por ejemplo, los daños y perjuicios, vamos a tener que tramitar la estructura genérica del proceso ordinario. Sin perjuicio de esto, quiero decirles que yo participo de la opinión que los procesos de desalojo son también procesos donde se decreta la rescisión del contrato. ¿Mm? Con lo cual, la aclaración que hace el 546 está vinculada a si queremos hacer la rescisión del contrato por vía ordinaria, por ejemplo, para poder acumular los daños y perjuicios, cosa que no vamos a poder hacer en el juicio de desalojo, que entiendo es una rescisión, puesto que es el acreedor frente a la mora del deudor que está pidiendo la terminación del contrato, o el acreedor que frente al incumplimiento en la entrega
está tratando de también terminar ese contrato y que recibir la restitución del bien cuya tenencia había entregado al deudor. Eh, Vamos ahora a enumerar algunos problemas vinculados con la estructura del proceso extraordinario, del proceso, perdón, monitorio elegida. Bentancur tiene el micrófono abierto. Si lo silenciamos. Ahí está. La primera cuestión en este paneo general aplicable a todos estos procesos es la cuestión de el régimen de comparecencia. Mañana, el jueves vamos a hablar del título, de las diligencias preparatorias, pero la primera cuestión así relevante, el primer problema que se suscita con la selección de la estructura del proceso monitorio es el problema del régimen de comparecencia y las sanciones de la incomparecencia a la audiencia preliminar del juicio ejecutivo, que aquí se aplican como consecuencias a la audiencia del proceso de desalojo o no. Esa es la pregunta. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda de procesal cuál es la consecuencia? Primero, perdón, ¿cuál es el régimen de comparecencia a la audiencia única, ahora llamada preliminar, del proceso ejecutivo, del proceso monitorio? ¿Y cuáles son las sanciones por la incomparecencia y su régimen impugnativo? ¿Alguien que se anime? ¿Qué pasa si el actor de un juicio monitorio no va a la audiencia? Carlos. Se tiene porque no quiere continuar con el proceso. Usted lo iba a decir con más precisión, se tiene por desistido de la Sí, por pretensión. resistido de la pretensión. Ahí va, el desistimiento de la pretensión implicaba en realidad la pérdida de la posibilidad de volver a plantear esa misma pretensión jurisdiccionalmente, lo que equivaldría en términos prácticos a la pérdida del derecho, o más técnicamente en realidad a tener un derecho, pero que no podemos llevarlo a los tribunales para exigir su cumplimiento forzado. Algo parecido, dado que ustedes son sustancialistas, algo parecido como ser titular, algo parecido como ser acreedor de una obligación natural, digamos. Tengo el derecho, pero si el deudor no lo quiere cumplir, no lo cumple y no lo puedo exigir jurisdiccionalmente. Muy bien, ese es el régimen, la sanción por la incomparecencia del actor a la audiencia preliminar, también en el juicio monitorio. ¿Y cuál es la consecuencia de la incomparecencia del demandado en el proceso monitorio? ¿Recuerdan? Sí, Carlos, de vuelta. No, no es que se culmine el proceso, sino que simplemente se van a tomar los elementos que presenta el actor y, y se sigue el proceso, salvo que después pruebe que no concurrió por alguna causa de fuerza mayor, en la cual podría concederse el otro plazo. Bueno, más o menos así. A ver, empezó bien y después no, pero vamos a ir un poquito más despacio. En el proceso ordinario, la consecuencia de la incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar es la aplicación de la conocida regla de la admisión, ¿verdad? Es decir, que se van a tener por ciertos los hechos alegados por el actor en todo aquello que no resulte contradicho por la prueba diligenciada en autos. Y también por algunos límites doctrinales como hechos imposibles, hechos no personales del demandado, etcétera, etcétera, sobre lo que no profundizaremos. La ley 19.090 adaptó este régimen para el proceso monitorio. En el 357 lo que dijo es que en realidad en el proceso monitorio no es así y que cuando comparece el demandado se produce un desistimiento de la oposición de excepciones. Es mucho más fuerte. No hay que ir mirando si se quedaron admitidos los hechos o no, qué hechos que resultaron admitidos, cuáles no, cuáles son los límites de la regla de la admisión,
sino que derechamente lo que dijo, lo que dice la norma es que quedan queda desistido el acto de oposición de excepciones. Y si queda desistido el acto de oposición de excepciones, lo que tenemos es la firmeza del auto inicial de desalojo, cuyo contenido vamos a estudiar la clase que viene, pero lo cierto es, hablando en criollo, que el desalojo queda firme. Y bueno, veremos luego que hay que pasar al lanzamiento. Bueno, la doctrina también es conteste en que las formas de la comparecencia a esta audiencia son las formas de la comparecencia previstas para la audiencia preliminar. Es decir, las personas físicas deben comparecer personalmente, quiere decir esto con su cuerpo, con su carne y con sus huesos, digamos, que las personas jurídicas pueden comparecer por sus representantes estatutarios, sus directores, por ejemplo, el presidente, el socio administrador, depende de lo que digan los estatutos y el régimen legal de esa persona jurídica, y que las personas jurídicas también, en interpretación unánime hoy por hoy en doctrina y jurisprudencia, pueden comparecer también, están habilitadas para comparecer por medio de representantes convencionales con requisito de postulación, es decir, con un procurador o abogado por poder para pleitos con facultades de disposición, con facultades para poder conciliar. Y en el caso de que se tratare de un procurador, deberá ir acompañado, asistido por abogado. Y como vimos, si incomparecen injustificadamente el actor del juicio de desalojo, por ejemplo, el propietario, el arrendatario, a, a la audiencia de, el juicio de desalojo, deberíamos, en aplicación directa del régimen del juicio monitorio, tenerlo por desistido de la pretensión. Y si el inquilino o el ocupante, si fue una situación de comodato, no comparece a la audiencia preliminar del juicio de desalojo, en aplicación directa y automática del CGP, deberíamos concluir en que se lo tiene por desistido de su acto defensivo, de sus excepciones, quedando expedita la ejecución de la sentencia, que como veremos también, la ejecución se va a tramitar por medio de la fase o proceso de lanzamiento. Ahora bien, han habido voces que se han alzado contra esta realidad, incluso anteriores a la 19.090, voces que se habían alzado frente a la posibilidad de que esto fuera así bajo el régimen de remisión, que era mucho más light, digamos, del proceso ordinario. Imagínense ahora que es mucho más fuerte. El principal fundamento que se ha utilizado es el artículo 117, creo que es, de la 14219, me voy a fijar porque ahora me mareé un poquito, que dice lo siguiente. Artículo 117. Las disposiciones de esta ley son de orden público. Entonces ustedes saben que tanto en la audiencia preliminar y por remisión tendría que ser acá también, el 134 del CGP excluye de la aplicación de las sanciones por la incomparecencia a la audiencia preliminar aquellas pretensiones que sean de materia indisponible, lo que abarca el orden público. Vamos a ver el 134 del CGP. Que está regulando el allanamiento, pero que es remitido por el régimen de la preliminar, dice. Corresponderá seguir los trámites del proceso respectivo, si que es el inciso segundo, si la cuestión planteada es de orden público, si se tratara de derechos indisponibles, o si los hechos en que se funda la demanda no pueden ser probados por confesión. Bueno, esta es una visión que intenta sostener, que a veces se ve en jurisprudencia, que intenta sostener que las consecuencias de la incomparecencia a esta audiencia no serían entonces la de tener por desistida de la pretensión del actor o desistido el demandado de su acto defensivo. Ahora, si esto fuera así, tendríamos que construir qué pasa si no va el demandado. Sí, perdón, ¿qué pasa si no va el actor?
Si no va el actor y estuviéramos en un proceso extraordinario de los que versan sobre materia de orden público, en sede de audiencia preliminar tenemos una regulación que dice que el expediente queda allí a impulso del actor, digamos, pasa al archivo y queda a impulso del actor. Ahora, muchachos, en este juicio, ¿sería razonable que el expediente quede a impulso del actor? Bueno, si es un desalojo, parecería que sí, ¿verdad? El demandado, en definitiva, no va a ver, no se va a ver en riesgo de ser lanzado por el solo hecho de que el expediente va a quedar suspendido al impulso del actor. Así que esa solución parecería razonable. Si es que la declaración del 117 de que las normas de la 14219 son de orden público, permite aplicar el régimen del 134. Ahora, si quien incompareciera fuera el demandado, entonces no podríamos, aplicando esta doctrina del orden público, no podríamos al demandado entonces tenerlo por desistido de su acto defensivo, de su oposición de excepciones, y naturalmente debería continuarse el proceso, ¿verdad? A pesar de su falta de comparecencia, puesto que de lo contrario el actor se vería impedido de avanzar. Esto genera varios problemas, como que no ha ratificado, porque no comparece, no ha ratificado su oposición de excepciones. Pero si la falta de ratificación nos recondujera a tener por no opuestas sus defensas, estaríamos por la ventana haciendo ingresar la sanción que hace un ratito, por aplicación del régimen de orden público, hemos excluido. En contra de esta visión se expresa el profesor Edgar Varela Méndez, quien, entre otras cosas, llama la atención, y gran parte de la doctrina y jurisprudencia, sobre todo de la doctrina, que entre otras cosas señala la atención de que es verdad que la 1419 contiene normas de orden público, pero que esto no informa acerca de que todos los derechos consagrados en esta ley y en toda ley de arrendamiento sean derechos indisponibles. Y él no ve que sea imposible la aplicación de las sanciones por la incomparecencia de actor y de demandado a la audiencia preliminar. Respecto de la situación del demandado, eh, si bien es cierto que la ley ha consagrado plazos de orden público para su desalojo y un régimen para su desalojo, eso no quiere decir que él, por consecuencia de la omisión de un acto defensivo, como sería no oponer excepciones, o como consecuencia de una sanción procesal que equipara su actuación en el proceso a una en la que no hubiese opuesto excepciones, no pueda resultar admitido o considerado cierto que se dan los supuestos para el desahucio y que éste sea efectivizado por un inmediato lanzamiento. Por otro lado, así que en el caso del demandado, la cuestión, él deslinda, esta doctrina deslinda entre el régimen tuitivo, que evidentemente tiene el inquilino o el demandado en desalojo, con la posibilidad de que éste, con su actuación procesal, dé por cierto el supuesto de hecho de las normas que por medio de la subsunción conducen a su desahucio. Más complejo, muchachos, es el caso del actor, ¿verdad? Porque si consideramos la aplicación a rajatabla del régimen de la incomparecencia a la audiencia preliminar para el actor, a lo que nos vamos a enfrentar es que al actor se lo va a tener por desistido de la pretensión. Y como vimos hace un instante, si al actor se lo tiene por desistido de la pretensión, ésta nunca más se va a poder movilizar en juicio, porque ha perdido el derecho de acción y ha quedado una relación propia de las obligaciones naturales como acreedor de una de estas, sin posibilidad de exigirla judicialmente, lo que equivale en los hechos a la pérdida del derecho, en términos pragmáticos. Entonces, el actor nunca más podría provocar el desahucio para recuperar el bien que ha dado en arrendamiento o para recuperar el bien contra el ocupante precario. Sí, Carlos. Profe, pero con eso que usted está diciendo es que el actor prácticamente pierde la propiedad del bien. Bueno, habría que ver si no puede, en algunos supuestos, contar con alguna otra, algún otro accionamiento, en algún caso una acción reivindicatoria, en algunos supuestos
no de relación arrendaticia. En razón de esta crítica que ha llamado a sorpresa del estudiante, es que hay bastante jurisprudencia en el sentido de no aplicar bastante no, porque estos casos son muy excepcionales que ocurra que no se comparezca, pero la jurisprudencia suele resistirse a la aplicación automática de esta sanción para el actor y por las consecuencias perniciosas que esto daría lugar. Ahora, Carlos y demás compañeros, yo comprendo la reacción que usted tuvo y es la reacción que tiene cualquier persona razonable que ve este problema. Ahora, imagínense que yo soy acreedor de Alfredo por 5.000 millones de dólares. Bastante más que cualquier casita por ahí que uno quiere desalojar. Y yo no voy a la audiencia preliminar del juicio ordinario, ni justifico. ¿Se me tiene por desistido de la pretensión? Sí. Y prácticamente y sin prácticamente se me privó de mi titularidad sobre ese crédito, que vale bastante más que cualquier edificio, más que el Palacio Legislativo. Entonces, a no perder a veces esa idea de, porque vieron que todo el derecho, siempre que trata de los inmuebles, el derecho se pone solemne, se pone rígido, se pone serio, porque se ve a los inmuebles como algo muy valioso. Pero puede haber un diamante o un crédito que valga muchas veces más que un inmueble y la ley procesal sanciona en sanción draconiana, que todos miramos de costado, con esta consecuencia. Bueno, la cuestión queda abierta al análisis. Les soy sincero, la jurisprudencia, en los escasos casos que, valga la redundancia, en los pocos casos que existe, suele no ir a la aplicación directa de la sanción para el actor, no así para el demandado, porque en el demandado no ve esta consecuencia tan seria y el instrumento, el mecanismo retórico que se utiliza es la invocación del 134 y la combinación con el 117. Le llamo la atención que Varela Méndez no está solo en esto. Santiago Pereira Campos, en su código anotado y comentado, editado por la Universidad de Montevideo, simplemente alerta de que la ley 19.090, conociendo esta problemática que ya se había dado en los tribunales, es decir, no podemos mirar la doctrina y la jurisprudencia antes del CGP, pero la doctrina y la jurisprudencia, luego del CGP, sobre todo la doctrina, los expertos, los procesalistas, los que redactaron la 19.090, conocían el problema y conociendo el problema no lo excluyeron del régimen de la audiencia preliminar, esta sanción, cuando dictan la 19.090 no excluyen a los procesos arrendaticios, lo cual para él es una pista de que no hay exclusión. Claro, alguien podría contestar, no la hay porque no era necesario que la hubiera, porque ya estábamos en el 134. Él lo que un poco expresa es que es bastante sintomático que siendo un problema visto como serio, no se excluyó y esto daría como pista interpretativa de que no existe la exclusión. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este tema de la audiencia preliminar, que es bien importante en términos prácticos? Yo estoy tratando de hacerlo práctico esto, en términos prácticos. Continuamos. En este popurrí de temas problemáticos, ya les dije que no estamos viendo el proceso así hito a hito como lo daríamos en procesal de los estudiantes que no conocen lo que es un monitorio, porque se parte de la base de que ustedes conocen. Y otra problemática está vinculada con la apelación. Ustedes saben que el artículo 36 del decreto ley 14/2019 señalaba que el único que podía apelar era el actor. Vamos a leer. En todos los, esto está vinculado sobre todo a los procesos de desalojo precario. Dicen todo, y también al de porteros y otros casos similares. En todos los casos de desalojos, decía el último inciso del artículo 36, en todos los casos de desalojos cuyos plazos legales sean de 15 días, la sentencia de primera instancia que haga lugar al desalojo será inapelable.
Entonces, si está diciendo que la sentencia que hace lugar al desalojo es inapelable, lo que está haciendo es restringiendo, más bien prohibiendo la apelación a favor del demandado, digamos, porque el actor no tendría agravio frente a una sentencia que ampara el desalojo. Otro caso que tenemos en la ley es el 52.1 en sede de desalojo de mal pagador. El 52.1 dice, en los juicios de desalojo contra malos pagadores, el 36 sí es el comodato o el desalojo de precarios, sí. También pueden caber otros supuestos allí como el desalojo de un portero. Vuelvo al 52. En los juicios de desalojo contra malos pagadores no se admitirá recurso alguno por el demandado contra la sentencia definitiva de primera instancia. Bueno, aquí, ni aclaración, ni ampliación, ni apelación, que son a los que podría acceder, si no se acredita simultáneamente por el desalojado que ha consignado en el Banco de la República Oriental del Uruguay el importe de los alquileres devengados hasta ese momento y la comisión del depósito, debiendo el mismo para poder continuar el trámite acreditar mes a mes el mismo extremo. En caso de no mediar las justificaciones mencionadas, los recursos se tendrán por no deducidos y a petición del desalojante se decretará el lanzamiento que no podrá ser aplazado y contra el cual no habrá recurso alguno. Bueno, respecto de la primera norma comentada del artículo 33 de la 14219, claramente vulnera el principio de igualdad ante la ley y la regla procesal, la manifestación procesal de este principio de igualdad y de bilateralidad, puesto es que no es conforme al programa constitucional que tengamos un proceso donde una de las partes tiene acceso a la segunda instancia y la otra parte no. No estamos ni siquiera ingresando en el debate acerca de si la existencia de dos instancias es una garantía integrante del principio del debido proceso legal. Es algo mucho más claro que eso. Es simplemente decir que si hay apelación, ya sea que esta sea una garantía integrante del debido proceso legal, o ya sea que sea una garantía contingente que el legislador puede dictar o no, lo cierto que hacerlo a favor de una sola de las partes y no de la otra vulnera claramente el principio de igualdad ante la ley del artículo 8 de la Constitución, la igualdad procesal y la bilateralidad, porque no tenemos igualdad de medios de ataque y de defensa, lo que redunda entonces también en una violación del debido proceso legal. Por supuesto que si ustedes parten de la base del marco conceptual de que para que haya debido proceso tiene que haber acceso a la segunda instancia, prescindiendo del análisis de la violación de la igualdad, también habrá violación del debido proceso legal. La doctrina, en general, entiende que esta disposición ha quedado derogada por el 546 del CGP, que al remitirnos del 354 al 360, incluye dentro de la remisión el régimen de apelación del proceso monitorio, que no distingue entre si quien apela es el actor o apela es el demandado, que sí establece el régimen de inapelabilidad y solo permite la apelación de algunas disposiciones, entre ellas la de la sentencia definitiva del proceso monitorio, que puede ser apelada sin que se distinga entre una condición de una parte o de la otra parte, o también la sentencia que desestime las defensas o que desestime liminarmente una demanda. Hay absoluto respeto, más allá del número clausus de la hipótesis de apelabilidad, hay un absoluto respeto respecto en relación a que no se restringe la apelación para uno de los sujetos, haciéndole prevalecer la situación jurídica de la parte actora por sobre la situación jurídica procesal en la que se encuentra la parte demandada. En cuanto al artículo 52.1, que obligaba a la consignación de lo debido hasta el momento mismo de la interposición de la apelación o de los recursos de aclaración y apelación contra la sentencia de primera instancia, y que obligaba mes a mes a seguir consignando la cifra para que la apelación no resultara clausurada, la Suprema Corte de Justicia
la ha considerado derogada también esta norma por aplicación de las normas del proceso monitorio, exactamente por el mismo razonamiento que vengo de hacerles, de que hay un mantenimiento de las normas procesales de la 1419, pero también al mismo tiempo la nueva regulación impuesta por el 546 por la remisión al 3, al 354, del 354 al 360 del proceso monitorio, donde la apelación no está restringida al pago de ninguna suma. Más allá de este concepto de que está derogado, esto también podría considerarse inconstitucional, puesto que está imponiendo ciertamente al deudor la necesidad de cumplir con la prestación a pesar de que la sentencia no está firme, a los efectos de poder discutirla, lo cual ata el ejercicio del derecho de acción, en este caso de impugnación, en su variante de impugnación, a el cumplimiento de la prestación sustancial ventilada, lo cual no puede ser. Continuando con estas cuestiones generales vinculadas con los procesos arrendaticios, básicamente por ahora con los procesos de desalojo, tendríamos que ver que el artículo 46, inciso final de la 14219, prohíbe el recurso de casación. Vamos a ver entonces el artículo 46, inciso final, para repasarlo con ustedes. Me interrumpen las veces que quieran, me hacen preguntas sin ningún problema. Por ahora solo Carlos se ha animado. Justo el 46 final no lo tengo allí, no lo tengo aquí porque la versión de la ley que tengo lo quita, pero básicamente se impedía el recurso de casación. Bueno, aquí sí tendríamos, Carlos, diga. Y acá nuevamente, interpretando el 546, procedería, sí, el recurso de casación y creo que se ha dicho que tiene que ser el alquiler multiplicado por 60 para ver si califica para entrar en la casación. Bueno, Carlos, va por ahí la mano. En realidad incide una norma, porque ¿qué pasa? El camino de aplicar el 546 y irnos a la remisión de las normas del juicio ejecutivo del 354 al 360 nos enfrenta a la dificultad que las normas del 354 al 360 están disciplinando el proceso en primera instancia y a lo sumo nombran la interposición de la apelación de algunas sentencias, pero no nombran en ningún caso la posibilidad o no de instancia de casación. Con lo, Nicolás. Si no estoy mal, tengo entendido de que hay una ley que no me estaría recordando cuál es el número, que es la que admite la admisibilidad del recurso de casación en materia de arrendamientos. Muy bien, Nicolás, muy bien. Ahora lo explicamos. Le decía a Carlos que pese a que la remisión de las normas a las normas del monitorio no hablaban de casación, y pese a que antes de la 19.090 podía haber alguna duda de si los monitorios tenían siempre casación y cuál era la incidencia que tenía por el 269, el 361 en materia de juicio ordinario posterior. Ustedes recuerdan que no hay casación en aquellos procesos que tengan un proceso posterior donde se pueda ventilar la misma cuestión. A pesar de eso, la doctrina iba empujando a favor de la casación. Y salió muy bien una ley de urgente consideración, la 16.320, artículos 300, una ley de presupuesto, artículos 377 y 378, que indirectamente terminó, como usted muy bien, Nicolás creo que fue el que lo dijo, se había dado cuenta, lo recordaba seguramente de las clases de procesal. Esta ley estableció la forma de determinación del monto del asunto a los efectos de la casación, vinculado con el valor catastral, con el valor real del inmueble, y si no con una fórmula de cálculo que la vamos a ver mejor la clase que viene, que Carlos
de alguna forma anunciaba. Entonces, sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, o medio sin darse cuenta, por la ventana, digamos, de cotelete, si tenemos una ley que dice cómo se calcula el monto para la casación, es porque tenemos casación, ¿verdad? Es como que dio una interpretación auténtica al régimen de derogaciones, digamos. El propio legislador nos terminó diciendo que sí, que la casación, que la prohibición de la casación había quedado absolutamente fuera de vigencia y que podíamos tener casación. Les reitero, y simplemente una pastillita. Les dije al inicio de la clase que el proceso, los procesos de desalojo, los procesos arrendaticios de desalojo de la 14219 no van a tener juicio ordinario posterior por el alcance de la remisión del 546 que alcanzaba el 360 pero no alcanzaba el 361 que es donde está regulado el juicio ordinario posterior. Así que las interferencias con la casación a partir del 269, que vengo de explicar cuando hay un proceso donde se revisa la misma cuestión, no están presentes. Pero les adelanto que a este problema sí nos vamos a enfrentar la clase que viene, cuando analicemos los desalojos de los arrendamientos sin garantía en los que se haya pactado la adhesión a este régimen de la ley de urgente consideración, la última dictada por este gobierno que está ahora terminando, porque allí sí hay remisión al 361 y nos vamos a tener que romper un poco los sesos a ver cuándo hay casación y cuándo no hay casación. Así que la temática tiene importancia porque tenemos una ley, la 16.320, que nos termina diciendo que casación hay, no tenemos interferencia en los arrendamientos comunes con el ordinario posterior, porque no tienen ordinario posterior, pero sí vamos a tener interferencia en los arrendamientos sin garantía de la LUC. Aspecto también que vamos a profundizar en la clase que viene. Otra cuestión de debate en esta línea de ir viendo problemas que tienen los procesos arrendaticios, dado que ustedes ya vieron procesal y de lo que se trata es de ir planteándoles algunas dificultades y superándolas, se ha planteado en doctrina la posibilidad de realizar desalojos condicionales o de futuro. ¿Mm? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién tiene opinión? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué dificultad enfrentaría la posibilidad de desplegar desalojos condicionales o de futuro? Circunscribámonos a las dos hipótesis más fáciles, a la hipótesis de vencimiento de plazo y vamos a circunscribirnos a esta, que es más fácil de analizar el punto, a la hipótesis de vencimiento de plazo. ¿Qué dificultad enfrenta la posibilidad de promover desalojos condicionales o de futuro? ¿Qué les parece? Carlos. En principio que no sé si el inquilino ya va a haber desalojado por su propia voluntad antes de que se inicie el proceso. Bueno, pero la idea es que no, la idea es que no. Está bien, lo entiendo, es un evento incierto, pero eso siempre está presente en las acciones condicionales o de futuros. Es un evento incierto, aunque no tan incierto como para ser genérico. Usted está poniendo la clave en una cuestión vinculada con el interés y puede ser correcto. Sin embargo, lo felicito. Sin embargo, no es el punto que la doctrina analiza respecto de esta cuestión. Ustedes recuerden que las acciones condicionales o de futuro que están previstas en el artículo 11 del CGP, se pueden desplegar sin necesidad que el incumplimiento, sin necesidad que el hecho ilícito se haya consumado o agotado, cuando existen elementos que tornan verosímil o razonable que el incumplimiento, que la ilicitud, bueno, depende del caso, se va a verificar y por lo tanto yo no tengo necesidad de esperar a que se produzca eso para pretender la condena. Por ejemplo, eh, un socio de un club hace 6 meses que no paga la cuota y tiene un contrato por un año. Si hace 6 meses que no paga la cuota, se le ha intimado, es razonable que en los próximos 6 meses también siga sin pagar. Entonces yo no tendría que esperar a que se produzca el incumplimiento de las 12 cuotas de un año, sino que podría hoy perseguir la condena de las 6 cuotas que debe en el pasado y la condena de futuro para las 6 cuotas que vienen. ¿Por qué? Porque el interés no es abstracto, el interés tiene cierta actualidad.
tiene cierta verosimilitud la posibilidad de que siga sin pagar. Bueno, acá se trataría de un desalojo, si es el de vencimiento de plazo, donde se diga, bueno, al vencimiento del plazo yo quiero que inmediatamente se decrete el desalojo a los efectos de poder hacer del vencimiento del plazo contractual y las prórrogas legales o los momentos de estabilidad que establezca el derecho sustantivo que ustedes ya vieron, quiero inmediatamente ir al lanzamiento. Eh, es cierto lo que dice Carlos de que es un hecho incierto si el sujeto no se va a ir o no. Pero bueno, la doctrina no ha puesto el ojo en esta cuestión. Lo que se ha puesto el ojo es que en realidad en la 14.219 el fenecimiento del plazo es un presupuesto de la pretensión. El artículos 3, 4 y 5 de la 14.219. Distinto es en el régimen de los arrendamientos rurales, donde específicamente está prevista la posibilidad de esta acción condicional o de futuro. Y en el caso del mal pagador, ¿cuál será el obstáculo para habilitar el desalojo de futuro en el caso del inquilino mal pagador? ¿Qué les parece? ¿Dónde estará el problema? Bueno, en el caso del inquilino mal pagador, el problema es la inexistencia de título. ¿Mm? ¿Por qué? Vamos a ver que, por inexistencia de exigibilidad, por la yendo a palabras en realidad más afines a vuestra asignatura, por la inexistencia de mora. Vamos a ver que hay un régimen solemne de constitución en mora, por una intimación judicial con dos plazos sucesivos que deben cumplirse, que no va a estar, no va a estar presente, en realidad no va a estar presente los sucesivos créditos futuros por no pago de arrendamientos, no van a estar correctamente constituidos en mora, el deudor no va a estar correctamente constituido en mora y por lo tanto no hay título. El título es esta intimación que no va a estar presente. Carlos. Todavía no hemos dado nada de la LUC, pero por lo que estuve leyendo, podría Ajá. pactarse la mora automática y en ese caso me estoy imaginando que sí se podría hacer lo que usted está diciendo. En ese caso, podría pactarse la mora automática, es cierto, pero en realidad sería dudoso que igual se pudiera, yo considero que no, pero está bien su intervención, que se pudieran hacer condicionales, acciones condicionales o de futuro, porque la exigibilidad no estaría presente. Y uno de los requisitos del título es la exigibilidad. Entonces, si el crédito no es exigible, todavía no, por más que haya pacto de mora automática, como no se dio el incumplimiento temporal, todavía no hay mora. ¿Comprende? Porque los créditos todavía no se devengaron, digamos. Esa es una problemática que enfrenta la acción condicional. Se ve mucho más claro en el régimen solemne de constitución en mora de los arrendamientos urbanos. Lo mismo para el juicio ejecutivo, no solamente para el desalojo. Sobre todo, este problema sobre todo se vincula con más bien con el desalojo por vencimiento de plazo y con el juicio ejecutivo, porque en realidad el desalojo de mal pagador, si ya era mal pagador antes, ¿qué le importa seguir exigiendo respecto de prestaciones futuras? Digamos, ya lo tiene la situación de mal pagador. Esto se ve más en el juicio ejecutivo por cobro de alquileres y en el desalojo por vencimiento de plazo. En materia de competencia, el artículo 43 de la 14.219 nos dice que en materia de arrendamientos urbanos son competentes los jueces de paz de ubicación del inmueble. ¿Mm? Vamos a ver que en materia de desalojos de la LUC innova, yo no sé si por error, porque es muy raro lo que pone la LUC, dice que son los jueces de paz departamentales del lugar de ubicación del inmueble. Tal vez esté vinculado esto con que mayor, esté vinculado esto con
ir a un juez de mayor experiencia, un juez departamental, de paz departamental es un juez de mayor experiencia, un juez de paz seccional, pero plantea dificultades sobre todo para el inquilino que si está en una situación económica difícil para defenderse en un desalojo, se va a tener que trasladar a la capital departamental o a la ciudad que tenga juzgado de letrado y por lo tanto tenga juzgado de paz departamental. Eh, Te recuerdan que en los arrendamientos rurales, en realidad, la competencia allí sí corresponde a los juzgados letrados del lugar de ubicación del inmueble, o sea, generalmente de la capital departamental. Eh, La acumulación, el criterio de la cuantía no juega, el criterio de la cuantía no juega en materia de desalojos, tampoco en materia de juicio ejecutivo, pero si vamos a promover el juicio rescisorio con acumulación de daños y perjuicios o el juicio de daños y perjuicios y superamos la cuantía de la justicia de paz, tendremos que ir a la justicia de paz departamental y si superamos la cuantía de la justicia de la justicia de paz departamental, el proceso recaerá en un juzgado de primera instancia que tenga competencia en materia civil, por ser esta la competencia residual que corresponde a la materia arrendaticia. Así que puede haber un problema de un arrendamiento urbano en un juzgado letrado, sí puede haber cuando se trate de un proceso ordinario donde, por ejemplo, se reclame la rescisión o se acumulen daños y perjuicios y el monto del asunto, por aplicación de las normas de la LOT, supere el monto de la justicia de paz, supere el monto de la justicia de paz departamental y recaiga en la cuantía de la justicia letrada. La doctrina y la jurisprudencia debaten acerca de si es posible la prórroga de lugar a lugar. ¿Se acuerdan ustedes qué era esto de la prórroga de lugar a lugar? Carlos. Creo que es en el caso de que se plantee la pretensión en un juzgado que en principio sería incompetente, si la otra parte demandada contesta, ese juzgado ya devendría competente y seguiría con el proceso. Muy bien, usted, Carlos, ha referido a una de las especies de la prórroga, que es la prórroga sucesiva tácita, pero la prórroga puede ser anticipada, sucesiva, tácita o expresa. La prórroga anticipada expresa es la que, por ejemplo, Carlos y yo en un contrato podemos celebrar que establecemos que los conflictos que tengamos nosotros en relación a estos contratos serán competentes los juzgados de Montevideo, aunque en realidad los criterios de la distribución de la competencia nos dieran que es el juzgado de Rivera, que hay que ponerse de pie cuando se nombra Rivera, porque yo soy de Rivera. Bueno, muy bien. Eh, Esa es la prueba de competencia expresa anticipada. Pero la prórroga de competencia puede ser también a posteriori y en ese caso puede ser expresa o tácita. Puede ser a posteriori, como bien Carlos señalaba, si yo presento la demanda en una sede que naturalmente no es la competente por razón de territorio y la otra parte comparece y expresamente acepta la prórroga de competencia. En ese caso es sucesiva expresa. O la contraparte comparece y omite la oposición de la excepción de incompetencia por razón de territorio que tiene ese silencio es valorado por la ley como aceptación del cambio de competencia territorial a favor del juzgado donde fue promovida la demanda. Bueno, la doctrina debate acerca de si el artículo 43, cuando establece cuál es el juez competente en razón de territorio, lo hace en norma de orden público, si impide la prórroga de lugar a lugar o no. Por ejemplo, Varela Méndez entiende que esta norma sí es de orden público y que la ley quiere sí o sí que sea el juez de paz de ubicación del inmueble el único competente en materia de procesos arrendaticios, juicio ejecutivo, desalojos, sobre todo desalojos. Esta postura se desarrolla para desalojos en esta materia. Eh, Vamos a ver que hay muchos, en materia de legitimación, que hay muchos legitimados activos con legitimación causal para promover el desalojo. Si hacemos un repaso de la ley a veces habla del arrendador,
del subarrendador en su carácter de arrendador en la relación de subarrendamiento, que es la hipótesis más normal si estamos refiriéndonos a una situación arrendaticia. Sin embargo, en algunos casos, el titular de un derecho real de goce, artículo 61 de la 1419, va a tener posibilidad de desalojar, por ejemplo, en un desalojo contra un ocupante precario. Muchas veces también el propietario, a pesar de no ser el titular de la relación arrendaticia, en algunos casos, por ejemplo, el más fácil de ver también, el de comodatario va a tener posibilidad de promover el desalojo, el condómino, el promitente comprador, los accionistas de sociedades anónimas o en comandita por acciones, el poseedor, el fiador, el acreedor anticrético, el comodante, el juez de oficio en algunos casos, el administrador, como bien Carlos señala, en algunos casos también. Pero hay que tener cuidado porque la ley es bastante inorgánica y uno podría conducir al error de decir que todos estos tienen legitimación, por ejemplo, para promover un desalojo por vencimiento de plazo. No, el que va a tener legitimación para promover un desalojo por vencimiento de plazo en virtud de un principio sustancial que ustedes conocen muy bien, que es el principio de relatividad de los contratos, va a ser el arrendador, digamos, ¿verdad? Y en algunos supuestos raros vamos a tener desalojos por falta de pago, donde el arrendador no va a ser legitimado solamente, sino también el fiador que pagó, pero la legitimación está vinculada con determinados objetos. Esto también lo vamos a estudiar la clase que viene, cuando apuntemos a los distintos títulos que vamos a analizar, pero simplemente para puntualizar. Simple, como cuestión problemática en esta idea de ir repasando con ustedes problemas de los procesos arrendaticios para estudiantes que en realidad ya se han graduado de Derecho Procesal, recordar la extraña regulación de los condóminos, de la legitimación de los condóminos que tiene la ley. La ley tiene un régimen excepcional ahí en el 24, numeral 4, literal B, para el condominio de origen sucesorio o postcomunitario, donde permite a cualquiera de los condóminos con ratificación de los demás procurar el desalojo para vivienda propia de quien está desalojando. Esta ratificación ha sido identificada por la doctrina en el sentido de que tendría legitimación para poder promover la demanda uno de los condóminos, este que está procurando la vivienda propia suya de origen sucesorio o postcomunitario, pero que luego durante el juicio va a necesitar de alguna forma que comparezca un verdadero tercero coadyuvante, un tercero litisconsorcial en realidad, que viene a participar, a ratificar la postura, pero basta para la promoción de la demanda que comparezca este que está procurando su propia vivienda. Y lo mismo lo dice el 24, numeral 4, literal C, para el condominio de origen contractual en la misma hipótesis. Sin embargo, este no es el régimen general. El régimen general de la ley está en el artículo 27, ¿verdad? En el artículo 27 de la ley se permite a cualquiera de los titulares del dominio indiviso, es decir, a cualquiera de los condóminos de origen contractual, de origen contractual, se les confiere legitimación para promover el desalojo, en los casos en que el propietario está legitimado para promover el desalojo. Imaginen ustedes un supuesto, por ejemplo, de ocupante precario. Sin embargo, esta solución no está prevista para los condóminos de origen sucesorio o postcomunitario. Parte de la doctrina postuló en el pasado la necesidad de aplicar por fundamento análogo la regulación de los condóminos de origen contractual para los condóminos de origen sucesorio y de alguna manera también para los condóminos de origen postcomunitario. Sin embargo, esta solución es criticada duramente, esta fundamento análogo, por ejemplo, por Edgar Varela Méndez, quien dice que la ley claramente distinguió y que permitió una acción de conservación para los condóminos de origen contractual, pero que no la permitió para los de origen sucesorio, que formarían un liticonsorcio activo necesario que debe comparecer, que tiene la carga de comparecer
activamente como actores en el proceso para poder provocar el desahucio. Sin perjuicio de esta tesis, que es la tesis que predominantemente se ve como correcta, quiero recordarles, comentarles, no sé si alguna vez lo han habido, que existe una doctrina que en su momento acuñó Vaz Ferreira y que en cierta medida ha seguido la doctrina procesalista, entre ellas la profesora Selva Clet, que es lo que Vaz Ferreira llamó la legitimación activa imperfecta. ¿Qué es esta cuestión de la legitimación activa imperfecta? Bueno, es un mecanismo que este autor desarrolló para todos los supuestos de condominio, cuando la ley requiere que todos los condóminos actúen para ejercer una determinada pretensión procesal, pero hay un condómino que irracionalmente se resiste a prestar su concurso, generalmente por estar en un supuesto de fraude con la contraparte. Me explico. Imaginemos que tenemos un condominio de origen sucesorio y queremos desalojar a un sujeto que es un ocupante precario. Como vimos con Varela Méndez y ante la ausencia de una regulación legal que lo permita, deberían comparecer todos los integrantes, todos los hermanitos, todos los sucesores de papá que falleció y que y con mamá, que además hay un condominio de origen postcomunitario que se une a este condominio de origen sucesorio, deberían ir todos los hermanitos y el cónyuge supérstite a promover la demanda de desalojo. Pero resulta que uno de los hermanos se niega y no podemos hacer el desalojo. ¿Y saben por qué se niega? Porque él ha sido quien le ha permitido a este tercero estar en el inmueble. ¿Mm? Celebró con él una relación de arrendamiento o una relación oculta por la cual le permite estar allí. Está en una situación de fraude frente a los demás y la jurisprudencia ha admitido, aún en los casos donde hay litisconsorcio activo necesario según la ley, que los demás partícipes del condominio, por virtud de la actitud obstruccionista, irracionalmente, no razonablemente fundada del otro condominio, permite a los demás la promoción del accionamiento. Esta teoría, que ha sido desarrollada para muchos casos en materia de condominio, también funcionaría para el proceso de desalojo promovido por los cotitulares indivisos de un bien en condominio postcomunitario o postsucesorio o con la combinación de ambas fuentes. Bueno, hasta aquí hemos visto algunos problemas generales vinculados con los procesos arrendaticios y simplemente ahora, en este ratito que nos queda, no hicimos recreo y les voy a proponer terminar unos minutos antes porque yo tengo una actividad ahora que tengo que cumplir dentro de un rato. Vamos a pasar ahora al cobro coactivo de arrendamientos impagos, al proceso de juicio ejecutivo. Ustedes saben que la 14219 reconoce la posibilidad de la promoción de juicio ejecutivo para el cobro de arrendamientos impagos y en general la doctrina considera que el título es la intimación de pago. Claro que también la clase que viene vamos a tener que ver que esta conceptualización de título como la intimación de pago tiene problemas para los juicios ejecutivos por cobro de arrendamientos de la LUC, donde la intimación, por estar permitido el pacto de mora automática, generalmente no va a estar presente y vamos a ver cómo se soluciona esto. A su vez, la intimación cumple con el requisito de la noticia previa del 353 del Código General del Proceso. Ustedes recuerdan que para poder iniciarse cualquier juicio ejecutivo, la ley impone la necesidad de tramitar una diligencia preparatoria. Y la ley, en materia procesal común, distingue la diligencia preparatoria que hay que desarrollar. Si el documento es un documento público o un documento auténtico, la ley procesal en general le basta la intimación, que puede ser judicial o por telegrama colacionado. Sin embargo, si el título es un documento privado no reconocido,
entonces la diligencia preparatoria va a ser el reconocimiento de documento, el reconocimiento de firma. Y si el documento es un título o valor de los que requieren el protesto, se requerirá esta diligencia notarial, y en el caso de los cheques, esta queda sustituida para el librador respecto por la constancia de falta de fondos, de rechazo por falta de fondos que estampa el banco. En algunos títulos valores como el vale, que se presumen auténticos respecto del librador, hay consenso que en relación a él basta la intimación de pago y hay discusiones respecto de los endosantes acerca de si procede la intimación de pago o el reconocimiento de firma, siendo predominante en materia procesal la tesis de que se requiere el reconocimiento de firma. Todo esto se ha interpretado que no corre para el juicio ejecutivo de cobro de alquileres porque la intimación previa judicial que ahora vamos a comentar termina cumpliendo con el requisito de la noticia previa y es la propia intimación y no el contrato el título ejecutivo. La intimación está prevista en los artículos 56 y 55 de la 14219 y 131 de la 16002 y tiene una forma solemne. Es sí o sí tiene que ser una intimación judicial. No es válida la intimación por telegrama colacionado y no es válida tampoco la intimación notarial. Tiene que ser sí o sí judicial. Tiene la función sustantiva de hacer caer en mora al deudor, salvo, ustedes recuerden que la 8153, artículo 18, literal A, prohíbe la mora automática. En el mismo sentido, la 14219, en su artículo 76A, prohíbe también el pacto de mora por la naturaleza de la convención o plazo esencial. Y entonces termina también cumpliendo la función procesal de la noticia previa. Tiene una doble vinculación. Si es una cuestión ya de atrevido, me meto en materia sustancial, se da la particularidad de que la demanda no es considerada que valga como interpelación judicial, tratándose de juicio ejecutivo no de otra cosa que de una demanda de cumplimiento forzado de la obligación, sino que a pesar de que se trata de una demanda de cumplimiento forzado, la constitución en mora tiene que ser anterior y solo es posible de ser realizada por medio de intimación y esa intimación a su vez tiene que ser judicial. Es bien particular el régimen de la mora para los arrendamientos, excepto para los de la LUC, en los que es posible la mora automática. ¿Y cómo cae en mora? ¿Cómo se cumple, desde el punto de vista procesal, cómo se cumple el requisito de la noticia previa y desde el punto de vista sustancial, cómo se hace caer al mora al deudor de alquileres? Bueno, tenemos que ver cuál es el momento de la exigibilidad, es decir, el día previsto para el pago, o el momento o el fenecimiento del plazo o condición para el pago del alquiler. Supongamos que el alquiler se tiene que pagar, una fórmula bien común, en los primeros 10 días de cada mes. Bueno, llegado al día 10 sin verificarse el pago, entonces se ha agotado el periodo de exigibilidad y hay falta de cumplimiento. Para provocar la verificación del incumplimiento temporal, lo que va a tener que hacer el acreedor, el arrendador, va a tener que esperar 10 días corridos desde el fenecimiento del momento previsto para pagar y acaecido, transcurrido este plazo de 10 días corridos, el acreedor va a poder presentar en el juzgado y efectivizar una intimación judicial de pago, que en general se va a verificar por el alguacil del juzgado en el domicilio del deudor, generalmente en el domicilio contractual fijado en el contrato de arrendamiento. Una vez realizada la diligencia por el alguacil en el domicilio, que va a poder hacerse en forma personal o cuasi personal, o por un cedulón que va a dejar por debajo de la puerta si no encontrar a nadie, se van a tener que esperar 10 días hábiles. Este segundo plazo claramente procesal, el primero claramente civil, y verificados estos 10 días hábiles, recién estará constituida la mora y expedita la posibilidad de promover el juicio ejecutivo para el cobro de alquileres y ya veremos también la clase que viene el desalojo de mal pagador. Alerta, la ley dice intimación judicial.
Al respecto, existe una doctrina bastante estricta que llevaba adelante la jurisprudencia del profesor Luis Simón, este, mi querido amigo Luis, recientemente extinguido, que no está entre nosotros, para quien intimación judicial era la intimación dispuesta por un juez y no la intimación que ustedes conocen que se puede llevar adelante bajo la central de alguacilatos, en la que no participa ningún juez y es simplemente pedida por un sujeto y tramitada por los alguaciles de esta oficina centralizada. Y en ella no ha habido un decreto judicial, no hay una providencia judicial, y para él esta no era una intimación judicial, sino una intimación practicada por una oficina judicial, y esto podría tener problemas a la hora de que, o bien, no se constituyó en mora o se incumplió el requisito de la noticia previa que requiere el proceso monitorio. Así que mi consejo es, o mi sugerencia es, que hagan la intimación por medio del juzgado, aunque sea un poquito más lenta que la intimación hecha por la central de alguacilato. ¿Qué créditos quedan comprendidos? ¿Qué créditos puedo intimar de esto, dentro de esta intimación? Y por lo tanto quedan comprendidos en el objeto y en la requisitoria y en la condena que voy a requerir en este proceso de ejecutivo por falta de pago de arrendamientos. Bueno, obviamente el precio del arrendamiento, los arrendamientos debidos, hasta el momento de la intimación, los tributos, los consumos. Carlos. Perdón, ¿no hay que notificar también al fiador Sí, ahora lo cuando... vamos, ahora lo Ah, vamos está. a ver, Carlos, ahora lo vamos a ver. Estamos por ahora con el deudor, pero sí, los arrendamientos, los tributos, los consumos, los servicios accesorios. No así los daños y perjuicios derivados de desperfectos o de arreglos que se tuvieron que hacer y que correspondían al inquilino. Tampoco el pago de gastos comunes. Ustedes vieron que es bastante corriente que en los contratos de arrendamiento se pacte que hay una cuota, una parte de la cuota de gastos comunes que corresponde al inquilino. Y generalmente se identifica con los gastos ordinarios. Los gastos extraordinarios, es decir, aquellos que refieren a las reparaciones necesarias estructurales del edificio, o al fondo de reserva, suelen dejarse del lado del arrendador. Y este pacto es válido y es un pacto que, en virtud del principio de relatividad de los contratos, rige entre arrendador y arrendatario, ¿verdad? Pero que no se opone al administrador más allá que el administrador en la cuenta la mande discriminada. Y la ley no ha dicho que estos gastos comunes ingresen dentro de la cuenta que le puede pasar el arrendador al inquilino en el juicio ejecutivo. Así piensan Varela Méndez, Aval, por ejemplo. La profesora Miriam Aquino, juez de paz departamental de Montevideo y con mucha experiencia, tengo entendido que tiene la posición de que si el pago de gastos comunes fue pactado en el contrato, puede introducirse como uno de los rubros del juicio ejecutivo por falta de pago de arriendos, posición que no tengo el gusto de compartir con la muy querida e inteligente doctora Aquino, puesto que me parece que los rubros que integran la cuenta de gastos comunes que puede integrar la condena del juicio ejecutivo son de reserva legal, no pueden ser objeto de un pacto que produzca que tengamos que ir a la estructura del juicio ejecutivo. Por lo menos no bajo la estructura del juicio ejecutivo, que reconocer qué cosas pueden ir por juicio ejecutivo no depende de la voluntad de las partes, sino de la ley. Eh, Pregunta, ¿qué sucede con los arrendamientos y estos consumos que pueden reclamarse que se generan con posterioridad a la intimación? ¿Integran o no el objeto del juicio ejecutivo? ¿Integran o no la requisitoria? Bueno, más atrás en la clase hablamos del problema de las acciones condicionadas. Y aquí estamos básicamente frente al mismo problema. Estamos frente al problema de que esos rubros futuros, primero, no tienen exigibilidad y segundo, sobre ellos no se ha podido constituir en mora, porque la mora requiere que se haya producido la exigibilidad, que se esperen los primeros 10 días corridos
que se haga la diligencia y que luego tengamos 10 días hábiles más. Entonces, esto genera muchas veces la necesidad de tener que hacer sucesivos juicios ejecutivos por los distintos rubros y luego intentar acumular todo en una única liquidación luego de subastado el bien del deudor. Problemática que la ley no ha solucionado en esta materia, tampoco en el cobro coactivo de gastos comunes, ni en el cobro de ninguna prestación periódica y que merecería algún esfuerzo. Han habido esfuerzos doctrinarios como el propio Varela Méndez, la profesora Cled, que han señalado que, bueno, no los puedo acumular, tengo que hacer sucesivos juicios, pero que luego puedo hacer una única liquidación y un único remate. Ciertamente eso es así. U otras posturas que han intentado decir que en los casos donde han habido oposición de excepciones, en la audiencia preliminar sería posible, por la vía de hecho nuevo, denunciar la existencia de nuevos créditos, pedir la nueva intimación, citar de vuelta de excepciones respecto de estos nuevos créditos, todo bajo el mismo juez. Pero vieron que es toda una problemática, un trámite engorroso para tratar de zafar de los preceptos legales para terminar ingresando en esta dificultad. Yo creo que en algún momento nos merecemos una solución legislativa que ponga en cuenta que si no pagaste el mes 1, 2, 3, 4, es que tampoco vas a pagar el 5, 6, el 7 y el 8, y que por lo tanto, respecto de estos casos, no se requiera con tanta exigencia ni la exigibilidad ni la constitución en mora. Bueno, eh, muy atento Carlos en toda la clase, también nos señalaba que existe la posibilidad de ir contra el fiador, y esto es muy cierto, existe la posibilidad de ir contra el fiador. Eh, Hay que hacer la doctrina distingue entre la fianza simple y la fianza solidaria, puesto que en el caso de la fianza solidaria podría plantearse si la intimación practicada respecto del deudor por efecto de la solidaridad no hace que también haya quedado intimado el fiador, no así en la fianza simple. Así y todo, debo reconocerles que el artículo 20 de la ley 15.799 establece el procedimiento para notificar al deudor fiador y no hace un distingo entre fianza solidaria y fianza simple. Y en realidad, en términos prácticos, se suele terminar también notificando al fiador. Es necesario que hayan transcurrido 3 meses de alquiler, en el caso de que el alquiler sea por mes. Se ha sostenido también que la duda de si, y si el alquiler no era por mes, era por semestre, ¿se requieren 3 semestres, 3 periodos? O ya en uno tenemos 3 meses. Y bueno, están las dos interpretaciones. Se notifica a los fiadores, esta notificación puede hacerse por telegrama colacionado, pero en este caso puede hacerse judicial, pero también puede hacerse por telegrama colacionado o por acta notarial o cualquier medio auténtico. Y bueno, y allí va a quedar expedita la posibilidad del juicio ejecutivo también contra el fiador, debatiéndose si puede acumularse en el mismo proceso o en realidad debe hacerse en proceso separado sin perjuicio de las interferencias que puedan tener las liquidaciones. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento, algún comentario de los temas, así el salpicón de temas problemáticos de procesos arrendaticios que hemos visto hoy? ¿No? ¿O quedó todo muy oscuro y habría que preguntar todo de vuelta o quedó todo muy claro? Nunca lo sabremos. La clase que viene. Estuvo muy bueno, profe, muy amable. No, Carlos, por favor, gracias a usted, gracias por estar atento y participar y también a Nicolás y los estudiantes que estuvieron presentes. La clase que viene, que va a ser presencial, va a ser mucho más rica. Mi idea es ver con ustedes el proceso de desalojo, los dos principales, el proceso de desalojo urbano por vencimiento de plazo, el proceso de desalojo del mal pagador, la reforma y la clausura, la reforma del plazo y la clausura del desalojo, haciéndolo tanto en el régimen común de la 14219 y de la vieja ley de arrendamientos, de la 8157, y también hacerlo en comparación con el régimen de la LUC, que tiene bastantes diferencias, que es un régimen más ágil, que al principio se señalaba que dejaba un poco al inquilino
a la merced del acreedor, pero que vamos a ver que no es tan así en realidad. Es un régimen más ágil, pero que de todas maneras permite la defensa y que termina a su vez en términos de incentivos económicos del derecho teniendo el objetivo, después si lo logró o no, ya es una consideración política que no pienso hacer, pero que tenía por objetivo incentivar que exista más acceso a la vivienda, que los arrendadores estén más dispuestos a conferir mejores condiciones para arrendar, no exigiendo tantas cosas como garantías, pero como contrapartida teniendo más agilidad para la recuperación del inmueble. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos dejando por acá. Creo que Alfredo, no sé si estás por allí. Si no, vamos dejando. Fue un placer, un gusto. Y bueno, yo grabé la clase, se la voy a pasar a Elías. De nada, Carlos. Y bueno, estamos en contacto, muchachos. Que pasen bien. Muchas gracias, que pase bien. Hasta luego, hasta luego.